Hola chicos, ay mis pelos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. ¿Me escuchan, no? Voy a compartir pantalla. Tengo que tener esto ahí. Esta. Bien. Nos quedaba hoy la bolilla 9, ¿sí? Los últimos puntos, 5 y 6, y pago de los legados. Voy a ver si me deja acá. Y recién acabo de encontrar que les había prometido, pero lo quise subir y no me dejó, pero bueno, ahora después se los pongo como archivo, ahí se los veo. Un testamento hológrafo que ahora se los voy a contar, que era el que les comentaba ayer, de la tía que no tenía herederos, ¿sí? Herederos forzosos en realidad, y deja todos sus bienes a... Ay, esta luz me está matando. Deja todos sus bienes a sus sobrinos nietos, ¿sí? Ahora después se los voy a hacer. Igual el PowerPoint ya está subido, ¿sí? Ya está subido a la plataforma y después les voy a subir para que lo tengan y vean por ahí la redacción y cómo se hace. Igual ahora se los voy a leer después. Cuando hay una partecita donde hablamos de esto, se los leo. Unidad 9.5 y 6, inventario, avalúo y administración, ¿sí? Ay, presentación. Ustedes vieron, para ir haciendo como rememorando lo que fueron viendo en las otras clases, para saber en qué estado del proceso del proceso sucesorio nos encontramos, acuérdense que se presentaban los que se creían con derecho, ¿sí? A la apertura, para pedir la apertura del sucesorio, acreditando los vínculos. Ustedes vieron con Silvina, creo que es el proceso sucesorio. Se presentan, ¿sí? Los herederos, o los que se crean con derecho, al inicio del proceso sucesorio, se acreditan los vínculos, ¿sí? Con el causante, acredito la muerte del causante con las respectivas partidas de defunción y las partidas de nacimiento, partidas de casamiento, la celebración del matrimonio, y a partir de ahí se da cómo se ordena la apertura del proceso sucesorio. ¿Cuál es el objeto? Esto lo veíamos en la primera clase de las sucesiones. ¿Cuál es el objeto del proceso sucesorio? Es que los bienes que eran del muerto, ¿sí?, pasen a titularidad de los herederos, ¿sí? Entonces, una vez que se presentan, los herederos acreditan el vínculo, lo que se va a tratar de hacer es establecer, ¿sí?, cuáles son los bienes que forman parte del acervo sucesorio, cuáles son los bienes que eran del muerto y que se van a transmitir a través de esta sucesión por causa de muerte, que acuérdense podía ser ab intestato o intestada, que es lo mismo, o testamentaria. Ahora, nosotros hablábamos en otra de las clases que nosotros no sabíamos, salvo que fuese un único heredero y un único bien, cuáles son esos bienes que forman parte del acervo sucesorio. Y se hablaba de que era una universalidad de bienes y de derechos que corresponden a los herederos. ¿Y hasta cuándo va a haber esta incertidumbre de cuáles son los bienes que corresponden a los herederos? Hasta el momento de la partición y adjudicación de los bienes, que es lo que van a ver en la clase del lunes, ¿sí? Pero para llegar a la partición y adjudicación de los bienes, lo que yo necesito es hacer un inventario, ¿sí? Establecer detalladamente cuáles son los bienes que forman parte del acervo sucesorio de la persona fallecida. Eso es precisamente lo que vamos a ver en esta clase. Profe, ¿le hago una consulta? Inventario. Dijimos, fíjense, Pérez La Sala dice, es la descripción detallada de todos los bienes que componen el activo hereditario y debe abarcar también las deudas que lo graven. Tiene que comprender tanto el activo como el pasivo, porque la verdadera situación del acervo sucesorio surge de la comparación del uno con el otro. ¿Qué quiere decir entonces? Que en ese inventario no solamente voy a tener que detallar particularmente y específicamente cuáles son los bienes que componen el acervo sucesorio, ¿sí?, cuáles son los que van a pasar a los herederos, sino además cuáles son las deudas, cuál es el pasivo que tenía ese muerto.
Profe, ¿nos escuchás? Si voy rápido, me avisan y voy para atrás, pero esto ya está subido, ¿sí? Profe, no Hola, nos Yelen, escuchás, ¿cómo ¿no? estamos? No, es que no nos estás escuchando. Ay, no. Profe, ¿nos escuchás? ¿No me ¿Nos escuchás? No, vos a nosotros. Usted no nos escucha a nosotros. No, con las señas dando mal. Yo a vos no te escucho. Por eso, ¿A vos? No. por eso. Es que a nadie me parece que estás escuchando. Bueno, Escucha. Pero vos a mí me escuchás. Nara, ¿le podés hablar a ver si te escucha? Profe, No, ¿me no la escucha a mí? escuchamos. Profe, ¿y a mí me escucha? No escucha No, a nadie, tampoco. me parece. Estoy como... Sí, no escuchas. A ver. Ay, ¿yo? Esperen. Se me saqué. Estoy en clase, Milen. Profe, mirá, ahí te pongo un cartelito. A ver, esperen, Profe, esperen. subí el volumen. Recortale, Adrián, las figuras. ¿Me ves acá el cartel que te pongo? ¿Ahí no me escuchan? A ver. ¿Ahí me escuchan? Vos no nos escuchás, profe. No podía nada, no entendía nada. Las señas no las entiendo, chicos. Definitivamente no podría comunicarme en otro mundo que no sea este. ¿Ahí No. nos escuchás? ¿Saben por qué? Evidentemente, ahí las escucho perfecto, claro. Yo no las escuchaba, pero ustedes sí a mí. Claro, nosotros lo escuchábamos Claro, y la esto me gente pasa, estaba preguntando ¿por qué? y no Y te respondían. hacían preguntas y vos no parabas de hablar, entonces nos dimos cuenta que algo pasaba. Yo Perdón, justo perdón. pregunté. Espérenme un segundo, espérenme. Esperen, ¿eh? Es complicado, perdón, es complicado tener dos Zoom de niños, y perdón, pero los padres se ahogan. No, me pasa que yo tengo el WhatsApp web en la computadora, entonces como que si tengo el volumen alto de la computadora, todo el tiempo estoy escuchando que me entran los mensajes, entonces evidentemente lo debo haber bloqueado el audio. Ahora vamos bien. Empiezo de nuevo entonces. No, perdón, hola, ¿me escucha? No, nosotros te escuchábamos, pero había una pregunta creo que de Cami, y eso, como para, no sé si era de esto, pero bueno. Ah, bien. Sí, Perdón, yo perdón, te voy a preguntar. Dale, profesora, Cami, decime, perdón. perdón, profesora, ¿me escucha usted? Sí, Profesor. Cristina, te escucho. Ah, bien, ¿le puedo hacer una Sí, sugerencia? sí. Yo también estoy conectada desde el WhatsApp, pero no pasa nada, si cierra el WhatsApp, igual sigue conectada. Espero no meter la pata, pero yo siempre me conecto desde el WhatsApp y después el WhatsApp directamente lo cierro. Pero esto es Zoom. Sí, obviamente, sí, pero yo entro a través del link por el WhatsApp a Zoom y después el WhatsApp lo cierro. No sé, ¿usted está en la computadora o en el teléfono? Claro. No, computadora. Bueno, Ahí entonces, igual yo pude entrar, lo que pasa es que yo digo que me quedó en silencio porque yo suelo tener la computadora en silencio y ni me di cuenta en realidad. pero pensé porque que si no es como que todo el tiempo me está sonando la computadora. Igual si querés que no te suene el WhatsApp web, haces clic derecho en la ventanita de WhatsApp web y pones silenciar el sitio. Entonces lo podés tener la compu en volumen y no te suena cuando te llegan los WhatsApp. Sí, no, incluso puede cerrar el Todos WhatsApp los días apretar los tranquilamente. nuevos, ahora después lo voy a hacer. Pero bueno, no importa, era una sugerencia, porque Claro. si cierra el WhatsApp no pasa nada, sigue conectada a Zoom. Bueno, gracias. No, por favor. Claro, perfecto. Ahora estamos bien, ¿no? Sí, nosotros le escuchábamos a usted, pero usted a nosotros no. Pero ahora se escucha perfecto. 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 Ahora volvemos entonces. Volvemos, me quedé acá.
Entonces tenemos este detalle, ¿sí?, de los bienes que forman parte del acervo sucesorio, que según Pérez La Sala, como decíamos, dice es la descripción detallada de todos los bienes que componen el activo hereditario. Ese activo hereditario, ¿sí?, también tiene que tener en cuenta, también va a llevar el pasivo, ¿sí?, tanto el activo como el pasivo. Los bienes que componen el acervo sucesorio más las deudas que lo gravan. Tiene que comprender tanto el activo como el pasivo porque la verdadera situación del acervo, me faltó la E, sucesorio surge de la comparación del uno con el otro. Pérez La Sala dice. Fíjense, acá les pongo de Lino Palacio otros. Profe. Dice el inventario dentro del... Sí. ¿Esto que sería el inventario es lo que viene después de la declaración de herederos? Claro, por Era una eso yo sucesión decía, ad nosotros intestato. tenemos, en realidad, claro, exacto. Nosotros decimos, iniciamos la sucesión, denunciamos quiénes son los herederos, el segundo paso lo que voy a obtener es, obviamente, la apertura del proceso sucesorio y la determinación de quiénes son los herederos del causante. La determinación de quiénes son los herederos del causante me va a salir en la declaratoria de herederos. Me va a decir que se declara abierto el juicio sucesorio en el primer proveído y después la primera resolución que vamos a tener, ¿sí?, que es declarativa, es la declaratoria de herederos, que resultan ser herederos del causante tal y tal persona. A partir de ahí, nosotros habíamos dicho que el fin del proceso sucesorio era transmitir los bienes, ¿sí?, a los herederos, los bienes de ese muerto a los herederos. ¿Cómo lo transmito? ¿Sí? Tengo que denunciar en el expediente, tengo que establecer en el expediente cuáles son esos bienes. ¿Cómo lo hago? En principio, a través del inventario. Pero ojo, yo les puedo decir que en lo que llevo, tampoco llevo tantos años, pero en lo que llevo, incluso dentro de la asesoría, si vi un inventario realizado, es mucho. ¿Qué es lo que se hace? Por lo general, se hace una denuncia de bienes. No se hace inventario detallado por un perito, ¿sí?, inventariador. Que el perito inventariador, ahora claro. lo vamos a ver igual más adelante, pero el perito inventariador puede ser un contador, o puede ser un martillero, o puede ser un escribano. Por lo general, incluso existiendo muchos bienes, y le hablo a más de 10 bienes, no se suele hacer un inventario de los bienes, sino una denuncia de bienes, ¿sí?, donde se establece el valor de los mismos, también como en el inventario. La diferencia es que en el inventario se hace con un perito inventariador. Pero ya les digo, en la mayoría de los casos se usa denuncia de bienes. De hecho, creo que yo les comentaba la otra vez cuando en el escrito de inicio del proceso sucesorio, ¿sí?, es una de las demandas más fáciles, porque la verdad es que no hay mucho que poner para darla inicio, y además es la que te asegura el cobro de los honorarios. Por lo general, en los primeros escritos de inicio, ¿sí?, no denuncian los bienes, no dicen cuáles son los bienes que forman parte del acervo sucesorio. Por lo general dice que se presenta tal persona que acredita el vínculo con el causante y que solicita se dicte la declaración de herederos previa publicación de los edictos. Y se suele poner un apartado que dice que los bienes que forman parte del acervo sucesorio se van a denunciar en su oportunidad, ¿sí? Pero el que está trabaja en un estudio o algo, van a ver que la mayoría de las veces no se hace inventario con perito inventariador, sino que se reemplaza por la denuncia de bienes, ¿sí? Cuando son todos capaces, están de acuerdo, puede haber una denuncia de bienes en vez de inventario. Además, el inventario sale plata, porque el perito inventariador tiene derecho a una retribución, así que también es más costoso. Gracias, profe. ¿Ahí se entendió? No, está bien, perfecto. Gracias. Sí, Entonces, igual ahora lo vamos a ver, las diferencias entre uno y otro. Entonces, inventario. Fíjense lo que dice Lino Palacio. El inventario dentro del proceso sucesorio consiste en la operación de individualización y descripción detallada de los bienes relictos, tanto en su fase activa como en su fase pasiva. Ahí les pongo, ¿sí? Bueno, todos peleándose como siempre. Mediante este acto procesal se detalla el total de los bienes y derechos que componen la universalidad transmitida a los herederos. Por esto que decíamos antes, lo que se transmite es una universalidad de bienes y de derechos que eran del muerto y pasan a sus herederos, ¿sí? ¿Cuándo voy a saber qué bienes forman parte de ese acervo sucesorio? En el momento del inventario, y con la partición y adjudicación voy a saber cuáles son los que me tocan a mí.
ahora me doy cuenta que me gasto en poner cómo aparecen las letritas y después me pongo nerviosa porque tarda mucho. Artículo, inventario, 2341, ¿sí? El inventario debe hacerse, fíjense, este es el primer artículo que me habla de inventario. El inventario debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios cuyo domicilio sea conocido. Piensen esto en una situación en la cual ¿sí? Hay herederos, hay acreedores presentados, este tipo de sucesiones que no es lo normal y habitual, incluso donde hay muchos bienes, ¿sí? Entonces, el inventario debe hacerse con la citación de todas estas personas, que son todos los interesados. El inventario debe ser realizado, ahí me dice quiénes, tiene que estar presente el primer párrafo. El inventario debe realizarse en un plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios ya han intimado judicialmente a los herederos a su realización. Es decir, en la mayoría de las situaciones, no se da que se presenten acreedores en la sucesión, salvo por ahí algún crédito hipotecario o algún crédito de expensas, a veces, muchas veces, pues eso es lo que más se ve, que se presentan los consorcios, ¿sí? Entonces, el plazo ese de 3 meses empieza a correr, ¿sí? A partir de que son intimados por los acreedores o los legatarios, los herederos a realizar el inventario. Pero a esto íbamos, y lo adelantábamos a la pregunta de Camila, que está bien, es, no siempre se hace ese inventario. Cuando no existen bienes que conformen el acervo, fíjense en todas estas situaciones donde no se hace inventario, que eran las que yo adelantaba antes. Cuando no existen bienes que conformen el acervo hereditario, ¿sí? Cuando existen bienes, pero se transmiten la totalidad por testamento, ¿sí? Ahí no es necesario hacer el inventario. Cuando se solicita tracto abreviado respecto a un bien registrable en particular o a todo de ellos, ¿sí? Esto por una cuestión de celeridad y menos costoso. Tracto abreviado, lo van a escuchar mucho en el proceso sucesorio, nosotros dijimos que el fin de la sucesión es transmitir los bienes a los herederos, ¿sí? Ahora, supongamos que yo en realidad no quiero que ese bien, que ese auto, quedármelo, en realidad quiero venderlo y repartirnos la plata. Bueno, en realidad ahí lo que dice, no es necesario que yo haga un inventario, ¿sí? Porque ese bien lo que se va a pedir es una autorización de venta de ese bien que forma parte del acervo sucesorio a través del tracto abreviado. ¿Qué significa? Que no inscribo ese bien a nombre del heredero y después a nombre del tercero adquirente, sino que directamente desde el muerto pasa al tercero adquirente, ¿sí? Y así evito también mayores gastos. ¿Me siguen? Si voy rápido me avisan. Entonces, diferentes situaciones en las cuales la verdad es que no se realiza. ¿Sí? Perdón, toqué cualquier cosa, ¿me ves? Sí. Entonces, el tracto abreviado... Te veo perfecta. Ah, perfecto. Por ejemplo, el tracto abreviado sería hacer la denuncia de bienes o nada que ver. No, tracto abreviado es cuando vos, nosotros dijimos que el fin del sucesorio es inscribir los bienes a nombre del heredero, ¿no? Supongamos que vos sos heredera, la sucesión de tu mamá, ¿sí? El fin va a ser que ese bien, supongamos que es un auto, se inscriba a nombre tuyo. Ahora, resulta que vos decís, no, mira, la verdad, yo le decís a tu abogado o vos misma, la verdad es que no me quiero quedar con el auto, quiero directamente venderlo. Entonces, tracto abreviado lo que significa es que no se va a inscribir ese bien a nombre tuyo, sino que se va a inscribir, el juez va a dar la orden de inscripción directamente a nombre del tercero que te va a comprar a vos, ¿sí? Porque si no, sería primero escribir a nombre tuyo, después pedir la autorización de venta, entonces directamente se abrevia, se saca un paso que es la inscripción a nombre tuyo, y va directamente al tercero adquirente, ¿sí? La denuncia de bienes es lo mismo que el inventario, ¿sí? Pero hecho por las partes, por los herederos, conjuntamente con sus letrados. Esa es la denuncia de bienes. El inventario es un detalle pormenorizado hecho por un perito, ¿sí? Inventariador, que puede ser un escribano, un martillero o un contador. Esa es la gran diferencia. Seguimos. Entonces, dijimos que no siempre voy a tener un inventario. En la mayoría de las situaciones, como por ejemplo estas, no va a ser necesario el inventario. ¿Quién debe hacer ese inventario? Esto lo adelantábamos recién, ¿sí? El perito.
el perito inventariador designado al efecto, que puede recaer en una o varias personas. Supongamos que necesiten varios peritos inventariadores, ¿sí? Pueden ser uno, esa función de perito inventariador para que efectúe el inventario, valga la redundancia, puede ser hecho por uno o más personas que estén específicamente designadas en el proceso sucesorio. Inventario. Inventario y avalúo, ahí está mal puesto, es inventario y avalúo de los bienes, ¿sí? En lo posible en un mismo acto. ¿Qué significa? Que si yo voy a contratar a un perito inventariador, ahí tachemos y pongamos inventario y avalúo abajo. Si yo voy a contratar, si se designó a un perito inventariador, que puede ser que salió del sorteo de peritos, ¿sí? Supongamos un martillero o un escribano, la idea es que si va al lugar a hacer el inventario, que el inventario y el valor y el establecimiento del valor de esos bienes sea todo hecho en un mismo acto. Esa es la idea. ¿Cuáles son los requisitos formales? ¿Sí? Dijimos, en el primer artículo que citábamos era que ese plazo de 6 meses que teníamos para la realización del inventario es a partir de la intimación que hacen los acreedores y legatarios. Entonces, el inventario lo voy a hacer cuando tengo la intimación por parte de algún acreedor o legatario, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Se va a citar a los herederos, acreedores y legatarios. El plazo no mayor a 3 meses cuando fueron intimados judicialmente los herederos. Supongamos que en realidad no son intimados, pero los herederos lo quieren hacer, lo pueden hacer igual a través de un perito inventariador, lo cual le va a llevar un montón de plata. Pero la situación en la cual me imagino que puede llegar a darse, o de las pocas veces que lo he visto, es cuando existen muchos bienes, ¿sí? Hay muchos herederos, o 2 o 3 herederos, que no se ponen de acuerdo, ¿sí? Y necesitan una tercera persona que haga el inventario. Profe, re Cholula mi O ejemplo, cuando pero en realidad... creo que con Maradona hicieron el inventario. Maradona. Claro, exacto, porque además también, ¿qué pasa ahí? También hay ciertos bienes que uno no puede no saber cuánto valen, cuánto es el avalúo de esos bienes. Entonces quizás sí sea necesario incluso hasta más de un perito. Supongamos que en algunas circunstancias pueden haber necesitado un perito escribano y en otras un perito contador, porque había empresas. Entonces, por eso puede ser en uno o en varias personas. Y no solamente en el caso, igual ahí tampoco se ponían de acuerdo, ¿no? Teníamos las dos situaciones en la de Maradona, que en realidad no todos están de acuerdo en lo que forma parte o no, todavía se están peleando, porque creo que estaban los departamentos o estas empresas de Claudia Villafaña allá en Miami. Entonces, están peleando sobre lo que forma parte del inventario, ¿sí? Así que eso no lo van a poder hacer todo en un mismo acto y en una sola vez, va a llevar un tiempo. Pero sí, exactamente. Bien. Perdón, esperen un segundo. Mari, estoy dando clases. ¿No? ¿Estás segura? No entramos en turno. Listo. Dale. Dale, gracias. Chau. Perdón, chicos, que me llamaban de la asesoría. Entonces, previo, se les avisa para que puedan estar presentes, porque son los interesados, herederos, acreedores y legatarios. El plazo es el plazo de 3 meses de que son citados, si es que hubiesen sido citados, sino el plazo que establece el juez. Se señala día y hora para que puedan estar presentes, y obviamente esto que decíamos antes, que tiene que ser un detalle pormenorizado, claro y preciso de los bienes que forman parte del acervo sucesorio, ¿sí? Supongamos que en el mejor de los casos puede hacerse todo en un mismo acto, o como puede llegar a pasar con Maradona, que van a tardar yo te diría, mucho tiempo. Igual después les voy a hacer una aclaración para no mezclarles cuando una posibilidad cuando son denuncias de bienes. Se hace declaración jurada de quién es el poseedor de los bienes. Supongamos que yo hago el inventario, ¿sí? Pero hay ciertos bienes que están en posesión de otras personas, o de herederos, o de acreedores, o de legatarios. Específicamente se declara quiénes son los que tienen la posesión de esos bienes, ¿sí? Se hace una declaración jurada, firma el perito y firman los interesados, ¿sí? Finalizado el acto, se acompaña ese inventario que se hizo, con la firma de todos en el plazo establecido, se presenta en el proceso sucesorio. El juez
lo pone por 5 días para que terceros se puedan oponer, y una vez que pasado el plazo que establece el juez, ¿sí? Se aprueba ese inventario. Entonces ahí ya vamos a saber cuáles son los bienes que forman parte del acervo sucesorio. Después de ahí vendrá la partición y adjudicación, la adjudicación y partición de esos bienes, ¿sí? La designación, o decir a quién le doy cada torta, cada porción de torta a cada heredero, que es la clase que van a tener lunes. Acá, diferencia, que ya adelantamos algo, inventario versus denuncia de bienes. Yo aclaraba que por lo general lo que nosotros hacemos es hacer una denuncia de bienes. De hecho, nosotros, yo les cuento, en la asesoría, que intervenimos en todos los procesos judiciales donde haya menores de edad o personas con algún proceso de determinación de capacidad, intervenimos en todos esos procesos, sean laborales, penales, civiles, de familia, donde haya menores o incapaces. El juez, previo a dictar cualquier resolución, ¿sí? Nos da traslado, nos envía el expediente a nosotros a la asesoría, ¿sí? Y actuamos complementariamente con sus representantes legales. Nosotros, por lo general, cuando asumimos intervención complementariamente, como por ejemplo con el padre de un menor de edad, con el padre o madre de un menor de edad, en una sucesión nosotros lo que solicitamos, cuando en el escrito de inicio no dicen cuáles son los bienes, le decimos y le pedimos, ¿sí? A los herederos que en su momento efectúen un inventario de los bienes o una denuncia de bienes, ¿sí? Con la documentación que acredite la existencia, por ejemplo, el título de propiedad más el valor de esos bienes. Por lo general, ya les digo, es una denuncia de bienes. A esto voy. En muchos procesos de sucesorios, en el escrito de inicio, los abogados no suelen, ¿sí? Denunciar los bienes y dicen que los van a denunciar en su oportunidad. ¿Por qué? Porque se apuran por iniciar la sucesión. Pero ojo, y esto lo digo más desde los honorarios, yo en el ejercicio de la profesión, aunque no tuviese la documentación, denunciaba los bienes. ¿Por qué? Porque supongamos que vos, hay mucho lío, se pelean, o por X causa renunciás al patrocinio, ¿sí? Si vos denunciaste los bienes en el escrito de inicio, vas a tener derecho, en el momento de partición a adjudicación, a que se te regulen honorarios en base a los bienes que se hubiesen denunciado, que vos denunciaste. Si vos no denunciaste, solamente te van a regular honorarios por el trabajo realizado, pero no en base al valor de los bienes. ¿Me siguen? Esto igual como consejo nada más, pero lo que veo en la práctica, que en realidad se aceleran por presentar el escrito, y después, en realidad, lo que se olvidan, que ojalá que no tengas que renunciar y termines toda la sucesión, pero puede pasar esto, ¿sí? Lo aprendí más que nada en la práctica, y más precisamente porque el proceso sucesorio, por esto que digo yo siempre, es como el divorcio, asegura el cobro de los honorarios del abogado, porque yo puedo pedir un tracto abreviado y me van a dar la autorización de venta, pero si yo no acredité que pagué los honorarios, el aporte e ingresos brutos del abogado, el juez no me va a ordenar la autorización de venta de inscripción a nombre del tercero o incluso de los herederos, ¿sí? Entonces siempre primero tengo que acreditar. Perdón. Bien. Artículo 2342, fíjense, 2341 teníamos inventario, 2342. Dice, denuncia de bienes. Por la voluntad unánime, ¿cuándo voy a tener la denuncia de bienes? ¿Qué voy a necesitar para la denuncia de bienes? Por voluntad unánime de los copropietarios de la masa indivisa, ¿sí? El inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes, excepto que el inventario haya sido pedido por acreedores o lo imponga otra disposición legal. Es decir, si yo fui intimada por los acreedores y legatarios para hacer el inventario, no puedo hacer la denuncia de bienes, ¿sí? Ahora, para hacer la denuncia de bienes, necesito sí o sí la voluntad unánime de todos los copropietarios o todos los coherederos de ese proceso sucesorio. Mención de los bienes, que es lo que va a tener la denuncia de bienes, ¿sí? La mención de los bienes y la estimación de su valor. Esto es lo mismo que el inventario. Requisitos para esa denuncia de bienes que sustituye al inventario. Fíjense, lo dice el artículo 2342. Todos mayores de edad o tengan aprobación del representante complementario. ¿Qué significa esto que yo les decía antes? La representación complementaria la tenemos nosotros los herederos, por eso
quiero ser heredera. La asesoría. Entonces, la aprobación, si son todos mayores de edad, esta aprobación para hacer la denuncia de bienes en vez del inventario, necesito que estén todos de acuerdo. La totalidad de los herederos estén de acuerdo para hacer la denuncia de bienes. Y en el caso de que haya menores de edad o personas incapaces, como ese expediente se dio vista a la asesoría que actúa complementariamente con los representantes legales de esas personas menores de edad o incapaces, necesitan la aprobación de la asesoría. La verdad es que en el tiempo que estoy en la asesoría nunca me ha tocado dictaminar negativamente para la realización de una denuncia de bienes, ¿sí? De hecho, hace poquito teníamos uno de una sucesión que tramita en Buenos Aires, en el juzgado 45, y hicieron una denuncia de bienes, en realidad son más de 15 bienes, pero hicimos una denuncia parcial de bienes, que son 10 inmuebles. Pero bueno, en principio tienen que tener la aprobación, ¿sí?, en su caso, de la asesoría que actúa complementariamente. ¿Qué es lo que me pide también? Dijimos, que estén todos de acuerdo, que sean todos capaces, ¿sí?, que se encuentren todos presentes y cuenten con acuerdo unánime. Si se dan esto, entonces puedo hacer la denuncia de bienes. El artículo, acuérdense, dice, salvo que hubiesen sido intimados por acreedores y legatarios a hacer el inventario. Denuncia de bienes, seguimos con lo mismo. ¿Qué pasa si yo no hago la denuncia de bienes, la omisión involuntaria de algún bien, ¿sí? En cualquier momento se puede realizar una ampliación de la denuncia e incorporar los bienes faltantes y su valor, a esto que decíamos. Incluso puede ser que nosotros ahora, porque piensen que ustedes van a tener que pagar, previo a la transmisión de esos derechos a nombre de los herederos, ¿sí?, a la autorización del juez para inscribir los bienes a nombre de los herederos, van a tener que pagar tasa sobre tasa, aportes, ingresos brutos, honorarios. Entonces, a veces lo que se suele hacer es, denuncio, hoy tengo para pagar un auto, o tengo para pagar los gastos que robe la transmisión de ese auto, supongamos, entonces denuncio ese auto y denuncio el valor, el avalúo de ese auto. Y pido que por tracto abreviado se venda a un tercero o la inscripción a mi nombre como heredera. Puedo hacer denuncias parciales, esto significa que puedo hacer denuncias parciales de bienes, ¿sí? Por eso lo que se aclara acá es que en realidad yo puedo hacer una ampliación o puedo volver a denunciar otros bienes más adelante. Avalúo, ¿sí? Avalúo se refiere al valor, a la evaluación que tiene ese bien. Uno a veces piensa en bienes por ahí mucho más tangibles, como bienes muebles o inmuebles registrables, pero hay ciertas situaciones en donde es necesario un avalúo por ahí un poco más específico. Por ejemplo, podría ser las acciones de una empresa. Entonces, el 2343 lo que me dice, la evaluación debe hacerse por quien designen los propietarios de la masa indivisa. Si están de acuerdo y son todos plenamente capaces, o en caso contrario, por quien designe el juez de acuerdo a la ley local. El valor de los bienes se debe fijar a la época más próxima posible al acto de partición. ¿Qué significa esto? Que el valor que yo voy a tener que denunciar, ¿sí?, ya sea haga inventario o avalúo de los bienes, ¿sí?, o denuncia de los bienes, el valor es el que sea más próximo a la fecha actual en la que estamos. Nos pasó, por ejemplo, en este que le contaba, que es una sucesión que tramita en el juzgado 45 de Buenos Aires, nosotros intervenimos complementariamente porque uno de los herederos tiene un proceso de determinación de capacidad. Y si bien ahora logramos un acuerdo, estábamos discutiendo porque habían presentado, ¿sí?, una denuncia de bienes parcial y con partición y adjudicación, y en el avalúo de los bienes habían presentado tasaciones, ¿sí?, que eran del año 2016. Entonces, por parte de la asesoría, eran 10 de esos bienes, todas tasaciones del 2016. Por parte de la asesoría, lo que se pidió que se trajeran tasaciones actualizadas. Tasaciones, por lo general nosotros desde la asesoría pedimos al menos 2 tasaciones, ¿sí?, de 2 inmobiliarias distintas de la zona que evalúen, en este caso eran inmuebles, pero podría ser un automotor, por ejemplo, y se pide concesionarias de automotor. Pero Profe, esto porque porque hay una persona. Sí. No, eso te iba a preguntar, creo que lo estabas por decir. Siempre que haya una persona discapacitada o un menor de edad, ¿va a interceder la asesoría?
Sí, menor de edad siempre, menores de 18 años siempre, nosotros actuamos complementariamente con los representantes legales que son los papás. Siempre se actúa complementariamente. Y en el caso de no personas discapacitadas, sino con procesos de determinación de salud mental, de determinación de capacidad o insania, que se llamaba antes, ¿sí? Cuando tienen un proceso de determinación de capacidad, ahí intervenimos nosotros también, ¿sí? Complementariamente con el curador o el apoyo que se le haya designado. Siempre se interviene. En el caso de y que... desde la asesoría nosotros... Claro, o sea, en el caso de que... Te corté, perdón. No, que hayan sobrevivido los dos papás, digamos. O sea, que por ahí, no sé, tenga que heredar por un abuelo, ponele. Claro. O incluso puede ser que haya muerto uno de los padres, ¿sí? Y se hace la sucesión de ese papá, supongamos que murió el papá, siempre matemos al hombre, murió el papá, ¿sí? Se presenta la mamá en representación de su hija, también puede ser por derecho propio, si estaban casados, ¿sí? Por derecho propio, supongamos que estaba casado, por derecho propio y en representación de su hija en la sucesión de su cónyuge muerto. Entonces ahí ella se presenta y a la vez se nos va a dar traslado del expediente a la asesoría, ¿sí? Porque vamos a intervenir complementariamente con la mamá. Por lo general siempre se acompaña a los pedidos que hace el padre, ¿sí? El que se presenta. Salvo que veamos que hay intereses contrapuestos o que no estamos de acuerdo, entonces la asesoría emite el dictamen en relación a lo que esté pidiendo el padre o la madre, ¿sí? Pero efectivamente, intervenimos en todos los procesos judiciales donde haya menor de edad o personas con procesos de determinación de capacidad. Y somos asesoría, porque nos sigue pasando hoy que incluso muchos abogados nos llaman y dicen, mira, pasó el expediente de defensoría. No, somos asesoría. La defensoría las defensorías, son también abogados que pone el Estado, ¿sí? Porque aparte que no le entiendan las partes, obviamente es entendible, pero los abogados tenemos que tener en claro por qué va a la asesoría en realidad, y esta actuación. Ojo que esa actuación complementaria que nosotros tenemos puede convertirse, lo dice el 103 del Código Civil, puede convertirse en principal, supongamos que en una sucesión la madre no se presentó, ¿sí? O se denunció que me pasó en una, que se inicia una sucesión, ¿sí? Y lo inicia no me acuerdo si era la ex esposa. Sí, lo inicia un hijo mayor de edad, inicia la sucesión de su papá. Y dice que su papá había tenido otra hija y que esa otra hija es menor de edad. Entonces, denuncian el domicilio, ¿sí? De esta otra heredera menor de edad. En realidad denuncian el domicilio obviamente de la menor de edad y de la madre, para que la madre en representación de su hija se presente. ¿Qué pasa? Esta mujer no se presenta, ¿sí? Entonces, en esos casos nosotros asumimos la representación principal, ¿sí? Hasta que la mamá se presente. La intimamos, tratamos de buscarla para que la madre se presente. Supongamos que la madre no se presenta, ¿sí? Nosotros lo que pedimos en ese caso es la designación de un tutor ad litem para que represente a esa chica en ese proceso, ¿sí? Para hacer valer sus derechos. Eso podría ser otra situación, pero suele pasar. Esto pasa muchas veces. No, quizás no es lo mismo pedir en ese caso un abogado de niño, pero bueno, hay toda una discusión entre la figura del abogado de niño, la asesoría y todo lo que siempre va a estar. Y en el caso de los discapacitados, ¿no? En realidad depende qué tipo de discapacidad, porque vos pensá una cosa, yo puedo tener alguna discapacidad motriz, por ejemplo, pero tranquilamente puedo firmar y soy plenamente capaz. Entonces, en realidad es los que tienen problemas de salud mental que requieren, ¿sí? De un apoyo o de una persona que actúe en su nombre. Pero supongamos que yo tengo un hijo que tiene una cuadriplegia, que está vegetal, ¿sí? Y no inicié nunca un proceso de determinación de capacidad. Porque el proceso de determinación de capacidad, como yo decía antes, en realidad lo que pretende es que esa persona que no puede ejercer actos de la vida diaria, actos con relevancia jurídica, ¿no? Actos de la vida diaria, se les pueda designar una persona de apoyo o un curador. El curador lo sustituye totalmente en todos los actos de la vida diaria. En ese caso, si está totalmente vegetal y no puede, bueno, tendrá que iniciar un proceso de determinación de capacidad para que se lo designe, por ejemplo, al padre,
si es mayor de edad, porque si es menor de edad va a tener la representación porque es menor de edad. Esto en el caso de que sea un mayor de edad con alguna discapacidad, necesitará iniciar, con alguna discapacidad mental como en este caso, iniciar el proceso de determinación y lograr que se lo designe como representante en este proceso sucesorio. ¿Me siguen? Nos fuimos por las ramas, pero pasa mucho, mucho. De hecho, como tampoco a veces desde los juzgados se entienden que no es que intervenimos para todos los discapacitados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ahí denuncian en el expediente, me pasó de hecho en una, donde el otro día justamente era una sucesión de la madre, una persona mayor de edad, muere la mamá, dos hijos. Una de las hijas inicia la sucesión y dice que su hermana tiene un proceso porque estuvo internada en el IGA, en salud mental. Y que entonces se dé vista a la asesoría, a nosotros, porque tiene un proceso de internación. Entonces, nosotros cuando viene la asesoría, ¿sí? En principio, si bien nosotros en esa internación tomamos conocimiento de la internación, esa persona es capaz, ¿sí? No tiene restringida su capacidad jurídica. Por lo tanto, como no tiene restringida su capacidad jurídica, nosotros lo que pusimos es que esa persona, ¿sí? Es plenamente capaz y puede presentarse en ese proceso sucesorio, que en su caso ella está legitimada para iniciar un proceso de determinación de capacidad para que ella sea designada, la hermana, la que no tiene discapacidad, pueda presentarse por los derechos de su hermana en la sucesión de su mamá. ¿Me siguen? Sí, sí. Le hago una consulta. ¿La intervención de la asesoría la tiene que pedir el abogado que lleva adelante el sucesorio? No, sí, la puede pedir el abogado, pero igualmente es automático. El juez, cada vez que en cualquier proceso existe una persona menor de 18 años o una persona con un proceso de determinación de capacidad, automáticamente le tiene que dar vista del expediente a la asesoría. Ah, bien, bien, gracias. De hecho, hay fallos que han llegado a la Corte Suprema de Justicia, donde un daños y perjuicios, un desalojo muy conocido, donde se había tramitado todo el expediente, ¿sí? Demandados eran unos menores de edad, en realidad que eran titulares del inmueble, un medio largo, pero llegó hasta la Corte, llegó la asesoría hasta la Corte, porque cuando el expediente viene a la asesoría por primera vez, la causa ya tenía sentencia, ¿sí? En contra de los chicos. Entonces, lo que se hizo la asesoría en su momento fue pedir la nulidad de todo lo actuado, ¿sí? Por el 103, ¿sí? El 103, si ustedes van y dicen ahí cómo es la actuación de la asesoría, cuando interviene, entonces se pidió la nulidad de todo lo actuado desde el inicio y volvió todo, ya habían transcurrido unos cuantos años, Imagínense, fue a Corte. La Corte obviamente hizo lugar a la nulidad de todo lo actuado y volvió a tramitarse todo de nuevo. Por eso, o sea, hasta eso, igual los juzgados están bastante adiestrados en este sentido y ya saben que ante cualquier cosa nos mandan a la asesoría. Por eso ante cualquier cosa, por ejemplo, una persona, como nos pasó la otra vez, en una silla de ruedas nos mandaron igual, y en realidad esa persona no tiene un proceso de determinación, en este caso, ¿no? Específicamente no tenía proceso de determinación de capacidad y es una persona plenamente capaz jurídicamente. Perdón, puede ejercer por sí sus actos. Perdón, ¿la nulidad del proceso se pidió porque no se había dado intervención a la asesoría? Exacto, bien, exacto. Bien, sí. Bien. Sí. Gracias. Hay varios fallos que han llegado a la Corte a partir de ahora se me borró la causa, por ahí la tengo anotada, pero hay varias situaciones donde se declaró la nulidad de todo lo actuado por no haberse dado vista a la asesoría. Porque, a ver, cuando los padres intervienen y representan bien y contestan y todo, bueno, por ahí se salva, no vamos a pedir la nulidad por la nulidad misma. Pero en este caso, en realidad, era que había sido una sentencia desfavorable y además los padres no se habían presentado. Entonces habían quedado desprotegidos esos chicos. ¿Se entiende? O sea, también no siempre se va a pedir desde la asesoría la nulidad por la nulidad misma. Nos fuimos, ¿no? Nos fuimos allá por la asesoría. Poco. Bien, entonces tenemos avalúo, el avalúo entonces, se determina el valor económico de cada uno de los bienes que componen el acervo hereditario, activo más pasivo, a los fines de su posterior participación y conformación de las hijuelas,
¿sí? Las hijuelas es la porción que le va a tocar a cada uno. Tangibles a fin de la indivisión y la división en realidad. El fin de la indivisión, claro, perdón, está bien. El fin de la indivisión y la adjudicación en especie en cabeza de cada sucesor o heredero. Actividad necesaria y complementaria al inventario. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo decía en una de las primeras filminas que me había equivocado, había puesto inventario, es inventario, avalúo, ¿sí? Las dos cosas son necesarias y complementarias. Y además, el inventario avalúo es a los fines de efectuar la partición y adjudicación de los bienes, ¿sí? La partición y adjudicación de los bienes, lo que decíamos anteriormente, pone fin a esa indivisión de los bienes de la herencia, ¿sí? Antiguamente, no sé cómo estamos de ahora, antiguamente, en realidad el Código de Vélez, en su momento Vélez, no reguló todo lo que tenía que ver con la indivisión de los bienes. Vélez, cuando hizo el código, pensaba que la gente iba a iniciar la sucesión, pensábamos que íbamos a tener todos plata y nadie se iba a pelear y que iba a ser todo rápido. Entonces, Vélez dijo que no lo iba a regular todo lo que tenga que ver con el estado de indivisión. ¿Qué quiere decir? Este estado en el cual empieza el proceso sucesorio, fallece una persona, se inicia el proceso sucesorio hasta que se inscriben los bienes a nombre del heredero. Él pensaba que iba a ser todo seguido, que la gente iba a iniciar la sucesión, iba a denunciar los bienes y iban a inscribir los bienes a nombre de los herederos. Entonces, Lo mismo que él cuando dijo, se divorcian. ¿para qué voy a...? Exacto. Ese estado de indivisión, Vélez pensó que no iba a existir porque la gente enseguida iba a querer ponerse los bienes a nombre. Después no se dio cuenta que iban a haber los impuestos, tasa y todo, que se nos dificulta, y a veces sale mucho más caro todos los impuestos que el bien mismo, ¿no? Pero, entonces no reguló. Lo que trae el Código Nuevo es esto de que se regule específicamente el estado de indivisión, ¿sí? Que eso lo van a ver en la clase que viene también. Inventario avalúo, ambos necesarios para la partición judicial, esto lo que decíamos recién. Valuación privada, ¿sí? Nosotros dijimos la evaluación que hecha por el perito inventariador. La evaluación privada, ¿sí? Yo puedo traer esto que yo les decía antes, que les comentaba el caso del juzgado 45 de Buenos Aires, puedo traer las tasaciones de una inmobiliaria. De no cumplirse con alguno de estos requerimientos, los que vemos abajo, será el juez quien designe al perito encargado de la evaluación, de conformidad con las previsiones de los códigos locales. Es decir, en principio los herederos se ponen de acuerdo en relación, no que ponen cualquier monto, ¿no? Quiero decir, en base a la documentación respectiva, se ponen de acuerdo en cuanto al valor de esos bienes, ¿sí? Tanto de los activos como de los pasivos. Ahora, para realizar la evaluación privada, todos tienen que ser mayores de edad o, en su caso, si son menores de edad o con personas con capacidad restringida, la aprobación del representante complementario, asesoría de lo que hablamos antes. Todos capaces, estén todos presentes y con acuerdo unánime ahí van a poder evaluar privadamente los bienes. Privadamente traigo las tasaciones, ¿sí? Determinación del valor, habíamos dicho que tenía que ser el más próximo al día actual, ¿sí? El valor de los bienes que componen el inventario debe fijarse conforme la época más próxima posible al acto particionario, evitando así las dificultades derivadas de la variación del valor de la moneda, obviamente, y más en nuestro país, por supuesto. Impugnaciones, ¿sí? Nosotros dijimos, supongamos que en el supuesto tanto del inventario como la denuncia de bienes. Hago inventario o hago denuncia de bienes y hay alguien que no esté de acuerdo y dice, no, acá me falta tal cosa o ese bien, no sé, no es en un 50% del causante, sino en un 100%, supongamos. Entonces, pueden hacer impugnaciones. El 2344 me dice, los copropietarios de la masa indivisa, acreedores y legatarios, pueden impugnar, total o parcialmente, ¿qué? Total o parcialmente el inventario y avalúo o la denuncia de los bienes, ¿sí? Esta impugnación se puede hacer tanto respecto al inventario como la denuncia de bienes. ¿Quiénes? Los copropietarios, acreedores y legatarios. ¿De qué? De total o parcialmente de ese inventario o de esa denuncia. Por eso lo pongo en diferentes colores para que veamos quiénes son los legitimados, qué puedo hacer, ¿sí? Y respecto de qué. Si se demuestra que no es conforme... Perdón, quería saber si existe algún plazo para la impugnación. En realidad, si vos presentás el inventario, nosotros dijimos que una vez que se hace el inventario, se pone, ¿sí?
se presenta en el expediente y el juez lo que hace es ponerlo por 5 días, por lo general es por 5 días, dependerá, obviamente, pero en principio, cuando no se establece plazo por el Código Procesal son 5 días. Se deja por 5 días, ¿sí? O se da traslado por 5 días, para que las partes efectúen las impugnaciones, como toda impugnación de cualquier otro. Pero se pone por 5 días, exactamente. Bien, bien, bien. Si se demuestra que no es conforme al valor de los bienes, se ordena la retasa total o parcial de esos bienes. En este caso que yo les comentaba de Buenos Aires, como nosotros desde la asesoría lo que hicimos fue impugnar esas tasaciones, lo que se hizo es traer nuevas tasaciones actualizadas a la fecha. Bueno, que después hubo otra, volvimos a impugnar porque en realidad lo que trajeron eran las mismas, era como si las inmobiliarias se hubiesen hecho un corto y pego y habían cambiado nada más la fecha de arriba y tenían exactamente el mismo valor. Pero bueno. Pero puede pasar. ¿Cómo? ¿Sí? El artículo 2344, regula el procedimiento para la impugnación, que es el de las operaciones judiciales de inventario y avalúo y de la denuncia de bienes. Una vez que se practican tanto el inventario como el avalúo, o se presenta la denuncia de bienes con estimación de su valor, se agregan, esto es lo que decía recién, se agregan al expediente judicial y el juez debe ponerlos a disposición de los copropietarios de la masa indivisa, acreedores y legatarios, a los efectos de que puedan impugnarlas total o parcialmente según lo dispone el artículo 2344. ¿Sí? Esto es lo que decía recién. Para el caso de demostrarse mediante esta impugnación que la evaluación efectuada no es acorde al valor de los respectivos bienes, nosotros lo que en su momento impugnamos, ¿sí? Fundando en que en realidad habían pasado casi 5 años, ¿sí? Y que el valor de los inmuebles en la zona, conforme estudios, bla, 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 habían aumentado. Por eso acá dice, la impugnación de la evaluación no es acorde al valor de los respectivos bienes, el juez puede ordenar una nueva tasación o retasa total o parcial de dichos bienes. A veces lo que nos hacen, por ejemplo, es presentar capturas de pantalla de Mercado Libre, por ejemplo, cuando son bienes algún automotor o moto, nos ha pasado que nos presenta captura de pantalla de que han buscado ese mismo bien en Mercado Libre con las mismas características del mismo año y vemos lo que sale. De hecho, nosotros también en la asesoría lo hacemos cuando nos viene alguna cuestión así. Es más, en el ejercicio de la profesión me ha pasado de las licencias de taxi. Las licencias de taxi, ustedes saben que en realidad no son bienes que están del comercio, están fuera del comercio. Por lo tanto, como es un permiso municipal, no se consideran que están dentro del comercio y por lo tanto no deberían venderse, ¿sí? No deberían estar en oferta y demanda. Entonces, es muy difícil tasar y saber cuánto sale una licencia de taxi. Nosotros en su momento, no me acuerdo, una sucesión, no me acuerdo si eran 2 o 3 licencias de taxi, lo que habíamos hecho era presentar, cuando no era todo digital, presentar recortes del diario, que salía, se vende licencia de taxi, bla, bla, y ahí sabíamos más o menos cuánto era lo que salía. Si no hay impugnaciones, o una vez resueltas las que se hayan presentado, el tribunal, o el juez, obviamente, tribunales cuando son 3, debe dictar una providencia aprobando el inventario y avalúo o la denuncia de bienes presentadas, ¿sí? Si no hay oposición, o si hay oposición y se resolvió, ¿sí? Debe aprobar esa denuncia de bienes o ese inventario. Sí, estamos como los dos. Administración judicial de la sucesión, ¿sí? ¿Quién administra la sucesión? Y esto lo adelantaba cuando yo decía, bueno, hasta el momento de la partición, desde el momento de la apertura del proceso sucesorio hasta el momento de la partición a adjudicación, ojalá pasaran 3 meses. Por lo general, cuando hay muchos bienes pasa mucho tiempo. Entonces es necesario que se designe a alguien que administre ese proceso sucesorio, ¿sí? Cuando hay varios herederos, si hay un único heredero, lo va a administrar él y no va a tener nadie en contra, ¿no? Pero si hay varios herederos, lo ideal es que se designe una persona que administre esa sucesión. Está la posibilidad que se designe administradora del proceso, administrador/administradora o administradore del proceso sucesorio desde el mismo momento del inicio del proceso, que se va a llamar un administrador provisional, ¿sí? Provisorio. ¿Quién puede administrar la sucesión? Necesitan tener, ¿sí? La capacidad para administrar la sucesión. El 2345 me dice, las personas humanas plenamente capaces y las personas jurídicas autorizadas por la ley
o los estatutos para administrar bienes ajenos pueden ejercer el cargo de administrador. Esto es una de las novedades que tenemos con el Código Nuevo, que permite que las personas jurídicas puedan también administrar una sucesión, ¿sí? Supongamos y pensemos en esto que traía a colación a Yelén, la sucesión de Maradona. Quizás se pueda designar como administradora a una sociedad, por ejemplo, para que administre todos los bienes de Maradona, o una parte de ellos. Yo acá les pongo concordante con los artículos 22-23, que es lo de las personas humanas, plenamente capaces, con la salvedad, ¿se acuerdan que decíamos las personas que nacen muertas se consideran como que no hubiesen existido? El 141 habla de las personas jurídicas. Personas humanas plenamente capaces, 22-23, personas jurídicas autorizadas por ley o por los respectivos estatutos para administrar bienes ajenos, 141, la ley de sociedades. ¿Esto es lo del albacea? No. También el albacea es un administrador de la sucesión, ¿sí? Exactamente, pero el albacea en realidad lo va a designar el propio causante en su testamento, ¿sí? Ah, me hiciste acordar, hablando de eso, y ya que estamos en esta parte, este es el que les decía, después si puedo se lo subo, ¿ven la letra? Bueno, taché los nombres, pero igual es de La Plata esto. Pero en este, fíjense, les voy a leer, en este, la señora que les comentaba ayer, es una persona que no tiene hijos, ¿sí? Y le deja todo a sus sobrinos nietos. Y además nombra un administrador del sucesorio, un administrador, en este caso que era una sobrina nieta, que sería una albacea. Dice, en la ciudad de Berisso, a los 9 días del mes de noviembre de 1999, fíjense la fecha, yo, Chachán, lo taché, así que no sé quién era, testo a favor de mi sobrina, Julieta, con mi apellido, la propiedad, cito, en calle tanto entre 7 y 8 de la ciudad de La Plata. Fíjense, primero testa, quiere decir le deja, acuérdense ustedes cuando vieron disposiciones testamentarias en los procesos de sucesiones testamentarias, valga la redundancia, sabemos que no es necesario usar determinado lenguaje jurídico para hacer un testamento hológrafo. Entonces acá dice, yo, tal, testo a favor de mi sobrina, Julieta, la propiedad cita en calle tanto. Fíjense después lo que dice. La tenía reclara. O era iba a decir una mala palabra. A su vez, le dejo a ella la administración, a esta Julieta, la administración de mis demás propiedades para hacer cumplir mi voluntad de entregarle dichos bienes a mis sobrinos nietos. Dejando en claro, fíjense, que la parte de mi sobrina nieta Gabriela, otra es esta, pase a su hijo Adolfo. A su vez, se ve que capaz que Gabriela pase a su hijo Adolfo. Dice, a su vez, dejo como condición que dichas propiedades recién se podrán adquirir por mis sobrinos nietos cuando los que sean menores de edad, a mi muerte, adquieran la mayoría de edad. Imagínate, en 1999, la mayoría de edad era a los 21. Entonces hizo, a los que son menores de edad a mi muerte, esperen hasta los 21. Parece un acertijo, ¿o no? Re difícil. Después se los voy a dar para que lo lean porque está bueno, pero realmente si uno tiene conocimientos o si es asesorado, puede hacer estas cosas de maldad. ¿Entienden? Mientras tanto administraba todo Julieta. Dice, pero no termina ahí. Para aquellos que a mi muerte... ¿Pero Julieta se quedaba con la plata de lo que administraba? Tiene que administrar. Y administrar, ser administradora, albacea de una sucesión, tenés derecho a una retribución. O sea que le ingresaba. A Julieta le dejó un departamento y dijo, vos vas a administrar mis demás propiedades. A Gabriela sí, obviamente. Y a los otros sobrinos nietos también. O los quería un poquito. Entonces, a los que son menores de edad a mi muerte, sí, obvio, la pasa de alto, la pasa por alto. Se lo pasa al hijo Adolfo. Es más, obvio, yo no sé los entretelones, capaz que había alguna otra cosa atrás, seguramente, como todo, ¿no? Pero les dice, a los que sean menores a mi muerte, esperen hasta cumplir la mayoría de edad. Dice, para aquellos, y sigue, para aquellos que a mi muerte ya han adquirido dicha mayoría de edad, tendrán que esperar un plazo de 10 años, aplicó todo lo que se estudia en sucesiones, un plazo de 10 años para poder disponer libremente de dichos bienes. O sea,
Ojo, porque si sos mi sobrino nieto y a mi muerte sos mayor de edad, igual no vas a poder disponer. Se lo indispone una indisposición de ese bien por el plazo máximo que daba la ley, ¿sí? De los 10 años. Fíjense, hasta tanto se cumplan dichas condiciones, la administración quedará a cargo de mi sobrina Julieta, lo reitero por si no nos había quedado muy claro, para que arregle todo lo relacionado con la sucesión. Y firma, obviamente, esta es la firma de las que odiamos, esto es típico, no sé si se ve ahí, no, estoy complicada ahí, no, pero che, acá arriba. Bueno, después se los voy a pasar porque es muy gracioso. Porque por lo general no se ve así. Bueno, fíjense que utilizó todo. Acá, ¿Cuál sería la designó ventaja como de que administradora, esperen? bien Perdón. Nada de maldad, no te digo, es pura maldad. Es querer aplicar todo lo que estudiamos en sucesiones. Claro. Nada más, en realidad nada más. A ver, no sabemos el trasfondo, pero visto de afuera, en realidad es pura maldad. Pura. Dice Borda, fíjense, esto que yo se los adelantaba antes. Vélez guardó silencio respecto a la administración de la masa. La experiencia demuestra que la indivisión suele durar largos años. Una adecuada legislación debe prever la administración de los bienes sin que ella signifique de modo alguno demorar la partición ni fomentar la perduración del estado de indivisión. Estos fueron uno de los fundamentos, en realidad, que del Código Nuevo, de por qué reguló todo el estado de indivisión, ¿sí? Que tampoco, si bien se reconoce que lo cierto es que pasa mucho tiempo, es necesaria una regulación, tampoco quieren que funcione como un justificativo o una herramienta para que esto se perdure por muchos años, porque la idea es que sea corto, en realidad. ¿Cuánto es el tiempo ahora para la indisposición de los bienes? Ponele, esta señora le dejó 10 años y ahora ¿cuánto También, era? lo mismo. Lo Pero mismo, no encuentro, exacto. o sea, esta señora es más, pongámosle que era una guacha, ¿no? Pero, ¿cuál sería el fundamento de que exista esa indisposición de 10 años? Porque alguien lo puede usar de buena fe, pero ¿para qué? No entiendo. Si ya estás muerto y que tiene, o sea, ya fue. Fíjate esta situación. No, en realidad, por ejemplo, no pensemos en bienes, yo pienso, por ejemplo, en una empresa, ¿sí? En una empresa donde en realidad yo sé que mis hijos no saben administrarla, entonces, para que eso pueda seguir dando en el tiempo, pongo una indisposición de esos bienes por ese plazo, que es el plazo máximo, obviamente. Pero para eso entonces, es un que fideicomiso designo un testamentario. administrador. Sí, bueno, claro. Eso es conocer todas las alternativas, pero bueno, hay también esto, o quizás un inmueble, ¿sí? Que no quiero que se venda por X motivo, igual yo creo que esto debería ir aplicándose a medida que uno conozca, pero la mayoría de las personas no conocen, primero ni siquiera saben que se puede hacer un testamento, ni siquiera hológrafo, ¿no? Menos hológrafo. Pero podría ser esa situación. Generalmente se dan situaciones por cuestiones de conveniencia económica. El ejemplo de la empresa es claro. Cuando hay un comercio, un comercio familiar, generalmente se ponen ese tipo de cláusulas en esas situaciones. Exacto. O por ahí porque tenés hijos menores y no querés que ese bien inmueble se divida hasta que cumplan la mayoría de edad, ¿sí? Sería como diferentes cláusulas, posibilidades que pueden utilizarse. Se supone que es en protección de los bienes del acervo, ¿sí? De los bienes que van a ser del acervo en el futuro, ¿no? Porque convengamos que esta disposición testamentaria la pone el causante, el testador, claro, perdón. ¿Qué, Cristina? Sí. No, que yo veo que tiene una utilidad práctica. Yo acá les pongo. Exacto, sí. Bueno, quizás Ayelén podría decir en su trabajo práctico que en realidad la indisposición por el plazo máximo de 10 años no estaría bueno, y plantearlo fundado, no sé. Ya tengo capacidad para ser administrador, sí. No lo digas. El Código Civil y Comercial incorpora la posibilidad de que la administración judicial de los bienes de la sucesión recaiga con personas jurídicas, esto es lo que yo decía recién. En principio, tratándose de una persona con plena capacidad, independientemente si es física o jurídica, podrá ser designada como administradora, ¿sí? Entonces sabemos que administradora del proceso sucesorio puede ser tanto una persona física como jurídica con plena capacidad, tiene plena capacidad. No sé que se me están durmiendo como Homero, pero bueno.
Tener en cuenta, la administración implica que la persona designada se responsabilice y asuma el cargo de realizar todos los actos tendientes a la conservación y administración de los bienes, pago de deudas y legados, sin ejercer actos de disposición, ¿sí? El administrador va a poder efectuar todos aquellos actos que hagan a la conservación de los bienes, ¿sí? Pero no va a poder hacer actos de disposición sin autorización judicial o sin autorización o unanimidad de todos los herederos, lo vamos a ver más adelante. Los actos, obligaciones y derechos propios de la administración los encontramos en el 2353, más adelante. Designación del administrador, artículo 2346, ¿sí? Los copropietarios de la masa indivisa pueden designar administrador de la herencia y proveer el modo de reemplazarlo. A falta de mayoría, esto es por mayoría, cualquiera de las partes puede solicitar judicialmente su designación, la que debe recaer preferentemente ¿sobre quién? Primero, de no haber motivos que justifiquen otra decisión, primero sobre el cónyuge supérstite. Y a falta, renuncia o carencia de idoneidad de éste, en alguno de los herederos, excepto que haya razones especiales que lo hagan inconveniente, el caso en el cual puede designar a un extraño el juez. ¿Qué significa? Que primero los que va a ser designado administrador el que todos estén de acuerdo, ¿sí? Por mayoría, no por unanimidad acá. Por mayoría designan el administrador. Supongamos que no se ponen de acuerdo, entonces tiene que resolver el juez. Entonces, en principio se prefiere, ¿sí?, al cónyuge supérstite. Y después, a renuncia o incapacidad de este, ya sea una incapacidad física o porque no está en el lugar o lo que sea, o por una incapacidad por idoneidad, a un tercero. ¿Por qué el cónyuge supérstite? El fundamento que da la doctrina es que dice que el cónyuge supérstite, por lo general, cuando hay bienes gananciales, tiene una legítima mucho mayor que los otros. ¿Por qué? Porque se suma su propio porcentaje como socio como del matrimonio. ¿Sí? El 50% que no ingresa al sucesorio en realidad tendría como un porcentaje mayor en los bienes. Entonces es que por eso se prefiere al cónyuge supérstite. Y en realidad porque tiene que cuidarlos porque son el 50% es de él. ¿O no? Claro, pero yo, por ejemplo, sí, obvio, pero si vos lo pensás de otra forma, supongamos que no hay bienes gananciales y hay un único bien propio, dos bienes propios, ponele. En realidad hereda con el descendiente, por ejemplo, con un hijo en partes iguales, entonces no habría diferencia. Por eso esto, en cuanto al fundamento de la doctrina, es hasta por ahí, en realidad. Por eso deberá ser evaluado, por eso dice, no es que debe ser, sino que preferentemente es el cónyuge supérstite. Pero hay que evaluar cada situación en particular. También puede ser porque si es un bien propio, o sea, del causante, y vos estás felizmente casado, por más que sea un bien propio, ponele que lo estás alquilando, es un departamento, es el cónyuge el que está persiguiendo también ponele el alquiler, que también sería ganancial, o sea, como que la lógica por ahí es más de sí, puede ser. Tiene un interés, o sea, es que es de cuidar ese patrimonio, de no malgastarlo, de no hacer cualquier cosa hasta que por eso es. Para mí dependerá de cada caso en particular. Preferentemente siempre va a recaer en el cónyuge supérstite, en realidad. Dependerá en cada caso concreto, ¿sí?, de acuerdo a los bienes existentes, si es ese cónyuge. Obviamente que tiene que ser idóneo para la administración. No es lo mismo administrar un campo con 500 vacas que administrar 2 propiedades que se alquilan. Dependerá de cada situación en particular. Está a cargo de los copropietarios de la masa indivisa o del juez, la designación del administrador, en este último caso, sobre quién debe recaer tal designación, ¿sí? En el caso del juez, si tiene que decir sobre quién va a recaer, tenemos esas opciones de quiénes son los que se prefieren, o cómo es el rango. Bueno, ¿qué pasa? Obviamente cuando no se ponen de acuerdo, nos vamos a los jueces, y ojalá no sean estos los que decidan, ¿sí? Son mucho más modernos los que tenemos ahora. Designación del administrador, ¿sí? Fíjense, la designación del administrador, bueno, decimos, van a ser los herederos, ¿no? Son los herederos los que los van a hacer. Propuesta por los herederos, designado por el juez, lo que vimos recién, es por mayoría, no por unanimidad, o sea que si hay 3 herederos y 2 están de acuerdo en que tal sea administrador, entonces gana por mayoría, esos 2. Es por mayoría, estipulando el modo de su reemplazo, pueden decir que va a pasar en el caso de que no pueda o no quiera ejercer este cargo, esa designación deberá ser aprobada por el juez, obviamente.
por más que lo elijan por mayoría los herederos, tiene que ser aprobado por el juez, es decir, se limitará a verificar, en ese caso el juez, las mayorías exigidas. Si los herederos están de acuerdo, designaron por mayoría a tal persona, el juez solamente va a aprobar esa designación, ¿sí? Y lo único que va a poder verificar, no va a poder decir que no, lo único que va a poder modificar, en realidad verificar en su caso, es que se hayan cumplido las mayorías. El código no dice cómo debe ser esa mayoría, mitad más uno, o teniendo en cuenta las proporciones hereditarias, ¿sí? En principio, por lo general, es siempre la mitad más uno, ¿no? Cuando no media, en el caso de que sea designado por el juez, esto es lo que decíamos recién, cuando no media la mayoría necesaria, la designación queda en manos del juez o a solicitud de cualquiera de los herederos. La función del juez adquiere importancia porque debe decidir el nombramiento, basándose en el orden de prelación establecido en la norma. Debe recaer preferentemente en el cónyuge, por eso, preferentemente en el cónyuge supérstite, y a falta de él, renuncia o carencia de idoneidad en alguno de los otros herederos, salvo que mediaren razones especiales que lo hagan inconveniente y que designe a un tercero. La preferencia, esto es lo que yo les decía recién, legislativa, la preferencia legislativa al cónyuge tiene fundamento en el derecho que ostenta frente a la disolución y liquidación de la comunidad de ganancias. Podría ser excluido en el caso de aparecer un heredero más idóneo, a esto que decíamos recién, si el hijo, que es uno de los herederos, también era el que, no sé, el que administraba el campo, seguramente va a ser más idóneo el hijo que estaba en el campo trabajando con el padre que murió, que por ahí la cónyuge, ¿sí? Esto doctrinariamente. ¿Cuándo un tercero? Cuando hay intereses contradictorios entre los herederos, el juez puede designar un tercero. Cuando el contenido de la herencia exija conocimientos específicos o especiales en la materia y los herederos carezcan de ellos, en razón de la ubicación de los valores de la herencia. Supongamos en esta causa que yo les digo que tenemos en el juzgado 45, tenemos bienes en Uruguay, ¿sí? Entonces hay una persona designada ya que está administrando esos inmuebles y manda acá el valor de los alquileres. Entre algunos supuestos, ¿sí? Esto. Díganme cómo voy con el tiempo. Faltan 15. Designación del administrador, ¿sí? Por el propio testador. A esto, en el ejemplo del testamento hológrafo que leíamos recién, es la propia señorita, la propia tía malvada, que no me acuerdo cómo se llama. En realidad no le entiendo la letra. A ver. Cruela. Creo que es María Eugenia. Que le queda mejor. Esta es María Eugenia. María Eugenia designa a Julieta como administradora de la sucesión. En el testamento, en el único lugar donde lo puede designar. Dice, el testador puede designar uno o varios administradores y establecer el modo de su reemplazo. Acá no estableció, quería que fuese Julieta hasta que se muera. Se considera nombrado administrador a quien el testador haya señalado expresamente como tal. O lo haya designado como liquidador de la sucesión, albacea, fíjense todos los nombres que le dan, ejecutor del testamento o de otra manera similar. Por esto que siempre decimos no es necesario en el testamento hológrafo determinados términos jurídicos. Si se entiende, está bien. Algunos autores, fíjense, en relación a la posibilidad de designación del administrador de la herencia por el testador, estimamos que el albacea o el ejecutor testamentario solo podrán actuar como administrador cuando no haya herederos. Fíjense lo que dice Ferrer. Dice, en ese caso, en realidad es cuando no haya herederos, ¿sí? En atención a que estos son los titulares y administradores naturales de la herencia, conforme las previsiones del 2346, salvo que los herederos estén todos de acuerdo en que aquel ejerza dicha función. En realidad se refiere a herederos forzosos, ¿sí? Pluralidad de administradores, dijimos que pueden ser designados uno o varios, esto no tiene mayor dificultad, ¿sí? Y en el caso, el cargo es ejercido por cada uno de los nombrados en el orden en que están designados, ¿sí? Si designé a varios, primero ejerce uno, después el otro, o salvo que el testador en el testamento haya puesto que actúan simultáneamente, entonces cualquiera puede tomar las decisiones. En caso de designación conjunta, si media impedimento de alguno de ellos, los otros pueden actuar solos para los actos conservatorios y urgentes. Siempre el administrador, por más que sea designado por el causante en el testamento, para actos de disposición necesita autorización judicial. Actuación unipersonal o conjunta, bueno, esto es lo mismo de recién, no tiene mucha, quiero ir avanzando. La regla es la actuación sucesiva, ¿sí? Y después, es decir, que habiendo varias personas para administrar la sucesión, se entiende que ejercerá el cargo la primera designada, quien delegará en caso de no poder o no querer, y así sucesivamente. La excepción es la conjunta.
Esto en el caso de que no haya dicho nada. Remuneración y gastos, ya dijimos que tiene derecho a una remuneración por los trabajos realizados. Ojo que hay dos cosas. Una cosa son la remuneración y otra cosa son los gastos. La remuneración, ¿sí?, es por la tarea realizada. ¿Sí? Por estoy administrando tantas propiedades, estoy administrando un campo, estoy administrando una empresa, tengo derecho a una retribución por toda esa tarea de administración. Pero además tengo derecho, ¿sí?, a un reembolso de los gastos necesarios y útiles que hubiese hecho. Supongamos, tuve que de urgencia arreglar un departamento porque no le funcionaba un caño, porque se rompió, tuve que poner de mi bolsillo, ese administrador tiene derecho a ir y pedirle, ¿sí?, que le reembolse por los gastos necesarios efectuados para la conservación de los bienes. A esto es lo que se refiere. Fíjense que yo se los pongo ahí para las diferencias entre uno y otro. Garantías del cumplimiento de las obligaciones de este administradore, en todo caso. Fíjense, 2350. El administrador no está obligado a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, excepto que el testador o la mayoría de los copropietarios de la masa indivisa lo exija o que le ordene al juez, a pedido de interesado, que demuestre la necesidad de la medida. Se requerirá la garantía, si requerida la garantía, el administrador omite constituirla o se rehúsa a hacerlo en el plazo fijado por el juez, debe removerlo del cargo. Queda removido del cargo. Entonces, primero, tiene que aceptar el cargo, ¿sí? Segundo, no debe garantía alguna al cumplimiento de las obligaciones. Obviamente que va a ser responsable si hay algo que es de mala fe, ¿no? Salvo, dice, que el testador o los herederos se lo hayan pedido o que a pedido interesado el juez lo ordene. Ahora, ¿qué es la garantía? Se relaciona con la acreditación de la solvencia suficiente del administrador para responder por los eventuales daños causados, y la omisión de su constitución en el plazo fijado por el juez es causa de remoción del cargo. Es decir, supongamos que voy a ser administrador y la verdad es que tengo que tener una cierta solvencia económica para poder resolver estos problemas que surjan de los inmuebles, por ejemplo, esto de arreglar rápido. Si yo no puedo, entonces, a esa garantía se refiere el artículo que tiene que dar el administrador. Tiene que tener una cierta garantía de poder resolverlo. O sea, el esfuerzo, si no hay garantía, no vale. Remoción, ya vimos, ¿sí? Todo interesado puede solicitar al juez la remoción del administrador si existe la imposibilidad de ejercer el cargo o por mal desempeño. Ahí. Mientras tramite el pedido, o sea, mientras esto se hace un incidente por separado del sucesorio, mientras se efectúa todo el trámite, ¿sí?, de remoción, este continúa en el cargo hasta tanto sí sea removido, obviamente, hasta que haya una sentencia. ¿Quiénes son los legitimados? La mayoría de los por mayoría pueden pedir la remoción, por mayoría de los coherederos, acreedores y legatarios. Causales, imposibilidad de ejercer el cargo, por ejemplo, imposibilidades físicas, me fui, me viajo, me voy a ir a vivir a otro lado, idoneidad, o por mal desempeño, ¿sí? El trámite, por el más corto, obviamente, que prevean las leyes, el Código de Procedimiento. Las medidas cautelares, ¿sí? En el transcurso del proceso, ¿sí? Dice, si el administrador no ha sido aún designado, si no hay administrador judicial, o este renunció al cargo, o demora en aceptar, o lo que sea, cualquier interesado puede solicitar medidas urgentes tendentes a asegurar sus derechos en este proceso sucesorio, ¿sí? Puedo, por ejemplo, que se dicte una medida cautelar de innovar respecto de determinados bienes, ¿sí? O que se haga, por ejemplo, nos pasó en un proceso judicial sucesorio donde había inmuebles que estaban alquilados, entonces como medida cautelar se pidió un mandamiento de constatación para ver quiénes eran los inquilinos y que acompañen en autos los contratos de alquiler, por ejemplo. Es una medida cautelar tendiente a asegurar sus derechos. Obviamente, los gastos que ocasionen esta medida están a cargo de la masa, de la sucesión. Fíjense, yo ahí les pongo cuándo, quiénes, para qué, cuáles y quién, esto no tiene mucha dificultad. Funciones del administrador. Ay, lo voy a tener que hacer al revés. Ahí, así lo pueden ver. Bueno, el 2353, que es la administración de los bienes, los actos autorizados, ¿sí? Porque esto que decíamos antes, lo voy a hacer acá, no sé por qué, después se lo arreglo y se los subo. Se los muestro, digo. Igual abajo está el artículo, nada más. Funciones del administrador, sí, el 2353 habla de la administración de los bienes y cuáles son los actos
autorizados, y cuáles son los actos autorizados, ¿sí? Que no está en la venia del juez, son los actos de conservación. Ahí yo ponía abonar expensas, arreglo de los inmuebles, pagar impuestos. Los actos de disposición permitidos, ¿sí? Son las enajenaciones de las cosas muebles que se pueden perder o que pierden rápido el valor, por ejemplo, la venta de un televisor, obviamente, salvo obviamente que alguien se oponga, ¿no? Pero en principio podría venderla tranquilamente. Promover la realización de los bienes de la herencia en la medida que resulte necesaria para el pago de las deudas y los legados, supongamos que tengo que, no sé, el funcionamiento de un comercio, ¿sí? Cobro de créditos y acciones judiciales, obviamente el administrador de la sucesión tiene que presentarse en todos los procesos judiciales, ¿sí? Donde era parte el causante, con el objetivo de traer esos bienes, ya sean deudas, obviamente, o activo o pasivo, al sucesorio. Cobro de créditos y acciones judiciales, previa autorización judicial o la autorización de los copartícipes, si son plenamente capaces y están presentes, el administrador debe de cobrar los créditos del causante, continuar las acciones promovidas por este, supongamos que había un juicio laboral, iniciar las que son necesarias para hacer efectivos sus derechos, supongamos que había un inmueble que había sido adquirido y que no tiene boleto, que era por usucapión, bueno, tendrá que iniciar la usucapión y presentarse en los procesos en los cuales el causante era demandado. En ningún caso puede realizar actos que importen disposición de los derechos del causante. Acá esto es lo que acabo de decir. Rendición de cuentas, ¿sí? Tiene que realizar de cuentas documentadas, todo detallada y documentada en el expediente, trimestralmente, ¿sí? Debe rendir cuentas trimestralmente o dentro del plazo que establezca el juez. Se puede intimar en caso de retardo en cumplimiento, ¿sí? Responsabilidad por negativa o falta de cumplimiento es una causa de remoción del administrador. Pago de deudas y legados, ¿sí? Si bien esto no suele traer dificultad, en realidad el pago de las deudas y los legados, me queda 5 minutos, pero se lo quería dar, y va rápido, esto lo suelen tomar. El pago es una de las preguntas que pueden hacer respecto al pago de las deudas y los legados. ¿Cómo paga el administrador? ¿Qué es lo que tiene que pagar primero? ¿Qué va después? ¿Qué rango? ¿Sí? Fíjense, el 2356 es muy importante, dice presentación de los acreedores. Los acreedores hereditarios que no son titulares de garantías reales deben presentarse a la sucesión y denunciar sus créditos a fin de ser pagados. Los créditos cuyos montos no se encuentran definitivamente fijados se denuncian a título provisorio sobre la base de su estimación. ¿Qué significa esto? Perdón. Abonar las deudas y los legados, función del administrador. Respecto a aquellos acreedores hereditarios que se hayan presentado, no es que si no están presentados en el sucesorio, no voy a pagar el que no se presentó, ¿sí? Entonces, esos acreedores que se hayan presentado en el sucesorio, él tiene que pagar, ¿sí? Esas deudas y legados. En la preferencia o con los rangos que establece el 2358. Ahora vamos a ver el 2358. Perdón. Dice, declaración de legítimo abono, esta es una posibilidad, antes del 2358, la declaración de legítimo abono es una presentación que hace el acreedor y pide en el expediente simplemente que sea pagado con preferencia a otros su crédito, ¿sí? Y eso deberá ser evaluado por los herederos, ¿sí? Si están de acuerdo, le darán legítimo abono a ese crédito, o de lo contrario lo decidirá el juez. Dice, los herederos pueden reconocer a los acreedores del causante que solicitan la declaración de legítimo abono de sus créditos. Emitida tal declaración por el juez, el acreedor reconocido debe ser pagado según el orden establecido por el artículo siguiente. A falta de reconocimiento expreso y unánime de los herederos, el acreedor está facultado para deducir las acciones que le corresponden, ¿sí? Si, supongamos, yo soy un acreedor del causante, me presenté, pedí que sea declarado mi crédito de legítimo abono, no me lo aceptaron, bueno, tendré que iniciar la acción por separado, justificando el por qué sí. Fíjense, bueno, estas son diferentes opciones que pasa en el caso del legítimo abono, si están de acuerdo los herederos o no, pero es lo mismo del artículo, para que lo vean después. Pero es lo que acabo de decir. Procedimiento de pago, 2358. Fíjense que yo se los marco acá, dice, el administrador debe pagar a los acreedores presentados,
acuérdense esto, según el rango de preferencia de cada crédito establecido en la ley de concursos. ¿Se acuerdan cuando vieron concursos y quiebras que había algunos que tenían preferencia respecto de otros? No era lo mismo los quirografarios por ejemplo, un crédito hipotecario. Bien. O un crédito laboral. Bueno. Pagados los acreedores, no se les pide igual que se acuerden la ley de quiebra, ¿no? Pero para que sepan. Pagados los acreedores, ¿sí? Los legados se cumplen, le pago a los acreedores, los legados se cumplen en los límites de la porción disponible en el siguiente orden. Fíjense cómo es el pago de los legados. Entonces, primero le pago a los acreedores, conforme la ley de concursos y quiebras, y después pago los legados. Los legados siempre y cuando no afecten la porción disponible, pues si no, primero voy a tener que respetar la porción disponible y con lo que quede, pago los legados. Dice, ahora, los legados se van a pagar. Primero, los que tienen preferencia otorgada por el testamento, es decir, que es en el caso de que haya un testamento, obviamente, porque los legados es con el testamento nada más. Después, los legados de cosa cierta y determinada. Y después los demás legados. Si hay varios y son de la misma categoría, se pagan a prorrata, es decir, se dividen. Lo que hay se divide si son todos los mismos de la misma categoría. Ejemplo. Primero, pago de los acreedores, conforme 24.522, que es la ley de concursos y quiebras. Dice, yo les puse ejemplos, gastos de conservación y justicia, créditos con privilegio especial, orden de privilegios especiales, créditos con privilegios generales, créditos comunes y quirografarios. ¿Sí? Estos son los primeros acreedores que se van a pagar. Después cumplo los legados. ¿En qué orden cumplo los legados? Conforme lo que establece el artículo. Primero los que tienen preferencia, que haya puesto el causante en su testamento, después los de cosa cierta y determinada, y después los demás legados, ¿sí? Que fíjense, yo ahí le puse legados hechos en compensación de servicios, legados de cantidad, los ejemplos. ¿Se entendió? Fui rápido, pero en realidad no tiene, si no repito igual, Ayelen, no hay problema. En realidad no tiene dificultad, pero sí que sepan cómo pago, ¿sí? Sí, lo del pago sí, porque de obligaciones y de otros, o sea, como que lo veo siempre, lo tengo que repasar un toque, pero no, sí, estoy como copiando, no estoy prestando tanta atención para poder no perderme nada, pero sí, no, está bien, profe, está todo encima de la filmina. Cualquier cosa me avisan, pero en realidad, si bien es un tema que suelen preguntar, no es que tiene mucha dificultad, sino entender bien este artículo, por eso yo se los hice. Les puse el artículo, se lo marqué con colores y después acá, fíjense que yo les pongo 1, 2, como para que sepan dentro del 2, dentro de los legados, cómo los pago. Cualquier cosa, me avisan. Creo que hay una clase de consulta igual todavía. 2359, ¿sí? Los acreedores del causante, los acreedores por cargos de la masa y los legatarios pueden oponerse a la entrega de los bienes, a la herencia, hasta el pago de sus créditos o legados, ¿sí? Quienes pueden oponerse al pago, ¿sí? Debe tratarse de legados o créditos denunciados y reconocidos por la sucesión. A esto que decía antes, no puede venir cualquiera si ahora que te reconozca, que te pague si no está presentado en la sucesión. Masa indivisa insolvente, ¿sí? La masa indivisa es esa universalidad de bienes que forman parte del acervo sucesorio. En caso de desequilibrio patrimonial o insuficiente del activo hereditario, ¿sí? Acuérdense que el inventario está formado por el activo y el pasivo, la denuncia de bienes, activo y pasivo. Los copropietarios de la masa pueden peticionar la apertura del concurso preventivo o la declaración de quiebra de la masa indivisa, conforme a las disposiciones de la legislación concursal, ¿sí? Supongamos que el muerto tenía muchas deudas por créditos laborales, por ejemplo, y eso no se transmite a sus herederos, hay que pagarlo con el activo que hay. Entonces, la masa insolvente, los copropietarios de la masa pueden pedir, ¿sí? A través del concurso de quiebra, todas las acciones que los habilite la ley, ¿sí? Es como que entra en concurso o en quiebra la masa indivisa. Conclusión de la administración judicial, ¿con qué termina? Con la rendición de cuentas. La finalización de la administración judicial termina con la rendición de cuentas que habíamos dicho que podía ser trimestral, ¿sí? O en los plazos que establezca el juez o que acuerden las partes. Concluida la administración, el administrador debe presentar la cuenta definitiva. Ahí termina la administración. La partición provoca el cese, esto ya lo habíamos dicho, pero la partición y adjudicación, ¿sí? De los bienes
produce el cese de la indivisión de la herencia. Y con ello la adjudicación a cada heredero de los bienes que singularmente componen su concreto derecho hereditario o parte en la sucesión. Acaecida esta instancia de partición, el administrador cesa en sus funciones. O sea que ¿cuándo va a cesar el administrador? Una vez que rinde cuentas, que es donde rinde cuentas, y lo que se hace después es la partición y adjudicación. Con la partición y adjudicación ahí termina totalmente sus funciones. El administrador, como gestor de bienes de terceros, está obligado a rendir cuentas de su gestión y concluida su administración debe presentar la cuenta definitiva, que es lo que dice el artículo. Bueno, terminó, por fin, es viernes, obviamente. Para mí, no sé para ustedes. Bien, dejo de compartir. Bueno, me pasé 3 minutos, perdón. Esto No, ya está subido. Esto ya está subido. Pero sí tengan en cuenta que por ahí, si bien me apuré lo último, no tiene dificultad lo del pago de los legados, pero ese artículo sí, no que se sepan el artículo, pero sí que lo entiendan en cuanto al orden de prelación de pagos. Creo que ahí terminamos, dejo de compartir si es que puedo. Ahí está, listo. Bueno, quedamos 3. Bueno, cualquier cosa me mandan un mail. Buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Descanses. Nos vemos, chicas. Nos vemos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chau, chau.